En el día de hoy vamos a ver prácticas de prevención contra lavado de activos, narcotráfico, terrorismo y armas de destrucción masiva. Antes vamos a ver esta película muy diciente sobre lo que es el lavado de dinero. Dice la leyenda que el lavado de dinero fue inventado en tiempos de Al Capone. El famoso gángster de Chicago había comprado en 1928 una cadena de lavanderías. Así habría reciclado una parte de su dinero procedente de la mafia, maquillándolo como ingresos honestos. Pero la expresión que refiere a esta práctica ancestral recién habría aparecido en los años 80. Todo el dinero ganado de manera criminal mediante tráfico de droga o armas, actividades mafiosas, corrupción y extorsión, es lavado para no ser identificado por la policía ni las autoridades fiscales. Los blanqueadores de capitales suelen trabajar en 3 etapas. La primera es la colocación. El dinero negro en general está en efectivo. Como las colocaciones de grandes montos son llamativas, el dinero se fracciona en sumas de $10,000 máximo y se reparte entre testaferros. El dinero negro no solo transita por cuentas bancarias, sino también por casinos, loterías y apuestas deportivas, metales preciosos o bienes de lujo. La segunda fase es la ocultación. El dinero debe cambiar de manos varias veces para que su procedencia sea imposible de identificar. La ocultación es facilitada por paraísos fiscales que no investigan el origen de los fondos. Otro método usado consiste en recurrir a empresas fantasma. Fingiendo una actividad comercial real, se facturan servicios ficticios, se obtienen ingresos propios y declarables. Esta última fase permite entrar en la economía real. El dinero lavado es reinvertido en inmuebles de alta gama, colocaciones financieras u obras de arte. Es difícil evaluar el volumen de dinero sucio que circula en la economía mundial. El mismo varía mucho según los países. El Fondo Monetario Internacional estima que entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto mundial está vinculado con dinero sucio. Bien, entonces, visto ese video, vamos a empezar a ver cada uno de estos términos, de lo cual nos hablaron allí del lavado de dinero. ¿Qué es lavar activos? Es tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. El que adquiera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodie y administre bienes ilícitos está lavando activos. El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca, óigase bien, nunca serán legales. Así hagan muchas transacciones con ellos. Los recursos del lavado de activos no solo vienen del narcotráfico, como lo vamos a ver más adelante. También vienen de delitos como tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, rebelión, tráfico de armas, narcotráfico, delito contra la administración pública y delitos contra el sistema financiero. El terrorismo. Desde diciembre del 2006 en Colombia es un delito financiar el terrorismo o administrar recursos relacionados con actividades terroristas. Se entiende por financiación del terrorismo el que, aunque con actividad legal, provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes o a grupos terroristas nacionales o extranjeros. A diferencia del lavado de activos, en la financiación del terrorismo, el origen de los recursos puede ser lícito. Óigase bien. El origen de los recursos puede ser lícito para financiar el terrorismo. Existen leyes para delitos de fuente de lavado de activos y terrorismo.
Entonces, la primera ley que vamos a ver será la ley 365 de 1997, que nos habla sobre el enriquecimiento ilícito, el narcotráfico, la extorsión, la rebelión, el secuestro. La ley 599 de 2000, artículo 323. Esta ley es importante porque más adelante vamos a ver todas las transformaciones que ha tenido a raíz de la creación de otra ley. Delitos contra la administración pública, tráfico de armas, concierto para delinquir, delitos contra el sistema financiero. La ley 747 del 2002, que nos habla del tráfico de migrantes y la trata de personas. La ley 1121 del 2006, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas. La ley 1762 del 2015, por medio del cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. También hay circulares y resoluciones contra el lavado de activos y el terrorismo. Tenemos la circular externa DIAN 170 de octubre 10 del 2002, que crea el CIPLA. Esta circular 170 actualmente está en vigencia. ¿Para quién? Para todas las empresas que tengan que ver con mercancías de importación y de exportación. Entonces creó el CIPLA, que es el Sistema de Información para la Prevención y Control del Lavado de Activos. Posteriormente, la circular externa de la Superintendencia Financiera del 26 de junio financiera 026, la circular es la 026 de junio 27 del 2008, entra a regir lo que se llama el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el SARLAT, en cumplimiento de lo que nos ordenaba la Ley 1121 del 2006. En el 2007 tenemos la resolución 285 de diciembre 19 de 2007. La obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF. Téngase muy en cuenta, UIAF es la Unidad de Información y Análisis Financiero y es dependencia de la DIAN. La circular 022 de 2007 de la Superintendencia Financiera nos dan instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. La resolución 212 de septiembre 16 del 2009, por la cual nos adiciona la resolución 285 de 2007. En términos generales, ha habido muchas resoluciones, muchas circulares en las cuales nos están adicionando la 285 del 2007, como por ejemplo esta que modifica la resolución 212 del 2009, información de transacciones en efectivo a la UIAP. No quedando exento la Superintendencia de Transportes. Emitió en el 2011 la circular 11, con el cual se creó el CIPLAC, que es el Sistema de Información para Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Esta está derogada porque en el 2016 nos da la resolución 74854 de 2016, por la cual la Superintendencia de Transporte adiciona al CIPLAC lo que se llama la proliferación de armas de destrucción masiva, PADM.
Se establece de manera obligatoria la implementación del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El CIPLAF. El objetivo fundamental de todas estas normas ha sido el minimizar que a través de las distintas actividades de las empresas se introduzcan recursos provenientes del lavado de activos o se financie el terrorismo o se financie la proliferación de armas de destrucción masiva. La mayor información sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo, ustedes la pueden obtener buscando en Internet prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y les solicito que consulten especialmente estas páginas. La del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, ahí tenemos la dirección electrónica para que la consulten. La del GAFILAF, que es el Grupo de Atención Financiera Latinoamericana, también está ahí su correspondiente dirección electrónica. Y la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, también está su dirección electrónica. Bien, empezó todo esto con la circular 170, que como les dije antes, está actualmente en vigencia. Y ella que nos dice, para depósitos públicos y privados, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, usuarios, operadores industriales y comerciales de zonas francas, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, empresas de mensajería, usuarios aduaneros permanentes, usuarios altamente exportadores, los demás auxiliares de la función aduanera y profesionales del cambio de divisas. Este está vigente, la prevención y control al lavado de activos. La presente resolución, que salió en el año 2002, sustituyó la circular 088 del 12 de octubre de 1999. Bien, la ley antiterrorismo, que es la 1121 del 2006, diciembre 29, el artículo 16 dice, modifícase el 345 de la ley 599 del 2000, a la cual ya hice referencia, y la cual queda así, el artículo 345. La financiación del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas. El que directa o indirectamente aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados de la ley o a sus integrantes o a grupos terroristas nacionales o extranjeros o a terroristas nacionales o extranjeros o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de 13 a 22 años y multa de 1.300 a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Póngase cuidado en lo que dice este artículo y en las sanciones tan grandes que tiene. Pero si miramos la misma ley, en su artículo 17, que modifica el artículo 323 de la misma ley 599 del 2000, el artículo 323 sobre el lavado de activos nos dice: el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen inmediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes. Oiga, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero,
delitos contra la administración pública o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad, o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, o realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 8 a 22 años y multa de 650 a 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Es decir, que si tomamos 650 por un salario mínimo actual que está como en 870.000 pesos, pues 8 por 6, 48, esto nos da más de 50 millones de pesos. Y no se diga si son 50.000 salarios mínimos, multiplicado por la misma cifra de 800 y pico que vale el salario mínimo actual, entonces 8 nos da como 50.000 millones de pesos. Entonces, tengamos muy pendiente que esto de encubrir las actividades ilícitas, pues nos puede llevar a que nos den cárcel o que nos impongan multas exageradas. La ley 1121 del 2006 también sufrió una modificación y dice que se mantiene lo pertinente a las penas privativas de la libertad y que se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando se efectuaren para realización de operaciones de cambio o de comercio exterior o se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional. El artículo 18 modificó el artículo 441 de esa ley y también el artículo 9 de la ley 773 del 2002, quedando así. Artículo 441. Omisión de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el título 2 y en el capítulo 4 del título 4 de este libro. En este último caso, cuando el sujeto pasivo sea un menor de 12 años, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de 3 a 8 años. Esto lo he tratado porque se den cuenta que el encubrir trae consigo multas y también puede traer cárcel. Hay algunas preguntas sobre el lavado de activo que es conveniente resolver y esto lo hace especialmente la UIAF por medio de la DIAN. ¿Qué es una operación sospechosa? De conformidad con lo considerado, considerando 17 de la resolución de la UIAF 285 del 2007, se deberá entender por operación sospechosa toda operación realizada por una persona natural o jurídica que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o de un sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate no haya podido ser razonablemente justificado. ¿Cuándo se genera el reporte de operación sospechosa? El reporte de operaciones sospechosas se genera de manera inmediata cada vez que el sujeto obligado determina que hay una operación sospechosa. Es necesario tener en cuenta que la palabra inmediata representa un lapso razonable de tiempo en virtud del cual el sujeto obligado, después de analizar un hecho, situación o transacción de la cual tenga conocimiento, determina que una operación es sospechosa y es en ese instante que debe proceder a reportarla a la UIAF. ¿Qué se debe entender por transacción en efectivo?
todas las transacciones que en desarrollo del giro ordinario de sus negocios realice el sujeto obligado y que involucre pagos mediante entrega o recibo de dinero en efectivo, ojo, billetes o monedas, por un monto igual o superior a 10 millones de pesos, moneda corriente, que no hayan sido canalizados a través del sistema financiero. Es decir, que si a mí me dan un paguito de 11 millones en efectivo, entonces no ha sido canalizado por el sistema financiero y entonces esta es una transacción que se debe denunciar ante la OIAF. ¿Cuándo procede el reporte de transacciones individuales en efectivo? Procede entre los 10 primeros días calendario del mes siguiente, cada vez que el sujeto obligado realice transacciones que involucren pagos mediante entrega o recibo de dinero por cantidades iguales o superiores a 10 millones de pesos o su equivalente en otras monedas que no hayan sido canalizadas a través del sistema financiero. El reporte de transacciones individuales en efectivo es sobre todas las operaciones que efectúe el sujeto obligado o solo respecto a aquellas relacionadas con el comercio exterior, importaciones y exportaciones. Óigase bien, de conformidad con el artículo 3 de la resolución 285, el reporte de transacciones en efectivo iguales o superiores a 10 millones procede respecto a operaciones nacionales o internacionales celebradas en el giro ordinario de los negocios por el sujeto obligado, como el pago de proveedores, nóminas, etc. Es decir, todo lo que reciba más de 10 millones procede que se tenga que hacer su correspondiente informe ante la OIAF. Bien, hemos terminado por hoy. Entonces, ustedes se formularán muchas preguntas, mirarán varias veces el video y que sea una oportunidad de darles el agradecimiento por su atención.